Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos los espectadores de este nuevo podcast. Hoy vamos con nuestra reseña análisis de un nuevo libro, que en este caso va a ser Rebelión en la Granja. Un libro publicado en 1945, basado en la Revolución Rusa y en la corrupción del poder, sobre todo de esa época. Publicado por George Orwell, que como autor de libros como 1984 y Rebelión en la Granja, sus libros a día de hoy nos han dejado bastante importancia en la sociedad, creo. Como siempre, hoy nos va a acompañar Yufuru. Si quieres, comentarnos un poco qué te parece el libro y un poco sobre él. Hey, muy buenos a todos. ¿Cómo estamos? Sí, escrito por George Orwell, tu padre. Me parece que fue periodista. Tiene bastante experiencia, digamos, en la manera de relatar crónicas, lo que sucede. Me parece bastante curioso que él mismo como periodista haya hecho estas dos obras maestras, Rebelión en la Granja y 1984. Entonces él está bastante inmerso en de qué manera las palabras o el periodismo ejercen el poder. Y es lo que vamos hoy a analizar un poco, ¿sí? Teniendo en cuenta que los que nos están escuchando pues ya debieron haber leído el libro antes, ¿no? Si no, pues vayan a leerlo para que después... Sí, aunque a la gente que también a lo mejor le vaya a interesar un poco del libro, puede escuchar un poco y a lo mejor si le gusta el tema que tratamos, pues puede obviamente luego leerlo, ¿no? Que tampoco hay ningún inconveniente. Lo que mencionaba es periodista, pero sus libros, por así decirlo, eran un poco como que prohibidos, ¿no? Prohibidos por la sociedad en su momento. No sé si has escuchado que dicen que estos libros como que son los libros prohibidos en diversos países y que claro, actualmente pues ya todo el mundo lo puede leer en principio, pero son como que los gobiernos o las influencias paralizaban estas publicaciones de este tipo de contenido. Sí, sí que lo he escuchado, era más que todo por el mismo sistema de opresión en el que él estaba y bueno, pues él migró del lugar donde estaba toda la Unión Soviética y por eso fueron prohibidos, porque se notaba clarito que era una sátira. La Rebelión en la Granja en este caso era una sátira a lo que estaba sucediendo como totalitarismo en todo el tema de la URSS, como una crítica. Se notaba leguas en los personajes mismos. Entonces por eso está la prohibición, pero después con el tiempo, el tiempo mismo fue reivindicándolo y ahora son tremendos clásicos. Sí, escucharon. La pregunta que nos hacemos para comenzar este libro es, ¿creen que el poder siempre corrompe? Esta es la pregunta para todo el público que nos está escuchando, que lo vayan poniendo en el comentario, que yo creo que en esto se basa todo el libro, y bueno, es bastante importante. Lo vamos a dividir como normalmente hacemos, en segmentos. El primer segmento, si quiere ya comienzo yo, el que vamos a hablar es la rebelión y el sueño de igualdad, que vamos a hablar más o menos del capítulo 1 al 3. Está conformado por 10 capítulos el libro. Y bueno, pues vamos a hablar sobre los puntos clave que suceden. El comienzo, bueno, como siempre, una granja formada por el señor, en este caso, señor Jones, y bueno, pues sus animales. Los animales que entendemos que en este mundo pues hablan. Y claro, comienza con el discurso del viejo mayor. Que el viejo mayor, por así decirlo, es el índice de la revolución, o las palabras de en este caso, Marx, creo, ¿no? Marx y Lenin, por lo que teníamos entendido, eran más o menos la inspiración para este tipo de revolución rusa. Pues bueno, no que más o menos se basa el libro, pero eso sí por decirlo, las primeras ideas, las primeras pinceladas de algo mejor o algo que vaya en lo que se vaya a basar un nuevo sueño para las personas. Bueno, en este caso los animales. Y claro, aquí el discurso del viejo mayor. Pues bueno, pues explica un poco los problemas que están ocurriendo con los animales, que no puede ser posible que sigan viviendo en esas condiciones. Cantan una canción que se llama Bestias de Inglaterra, que se convierte en el himno de la revolución que se verá más adelante. Y bueno, pues aquí comienza también a debatir sobre los movimientos que estaban viviendo los animales en este caso, ¿no? Que bueno, que es este viejo mayor es un cerdo, que en este caso son los animales más inteligentes, que es la figura más inspiradora, por así decirlo, de todas luego las andadas que se verán más adelante. Y en lo que se basará también el sistema revolucionario, que también luego, como se verá en un futuro, cambiará.
Si quieres, tú sigues contando un poco de lo que del otro punto, o si tienes algo que comentar de este punto. No, me parece importante. Camaradas, como dice el viejo mayor, que le quedan pocos días de vida. Y es como... Es muy interesante cómo las palabras trascienden y es lo que quiere transmitir tal vez aquí en George Orwell. Como con unas simples palabras, con esta vieja canción, con este último discurso antes de morir, este viejo mayor que representa, como dice, a Marx y a Lenin, pone ideas un tanto idealistas ahí de que tenemos que hacer algo al respecto. Está ocurriendo algo, Mati. Desde la misma canción y desde sus palabras, porque tal cual lo que él dice, posteriormente, como vamos a ver, se convierten en leyes. Entonces las palabras aquí tienen un peso enorme y creo que eso refleja cómo en la sociedad igual, cómo nos comunicamos con otras personas, cómo en el ambiente político y social, las palabras son lo que transmiten movimientos sociales, disputas, peleas y unas cortas palabras enfrascan un montón de emociones, de brutalidad, de todo lo que concibe al ser humano. Creo que me parece, no sé, inspirador, mágico. De esas palabras, pues bueno, menciona principalmente lo más importante que dice, es que todos los animales somos iguales, que nuestro enemigo son las personas, lo que nos va diciendo el viejo mayor. Y como dicen los animales más inteligentes de ahí son los cerdos, entonces ellos como que conciben mejor esta información y organizan a los demás animales para la posterior como guerra, porque al final termina siendo una guerra, lo que sucede en los 3 primeros capítulos. Al final, de manera muy brutal, terminan sacando al señor Jones de la granja y pues ellos se sienten libres por ello. El viejo mayor ya murió, los que se quedan a cargo. Curiosa, ¿no? Que justo cosa curiosa, decía que el viejo mayor justo da ese discurso, por así decirlo, revolucionario, inspirador, y días después pues muere, ¿no? Bueno, es entendible porque era el anciano, la persona más vieja de todo, creo que era la persona más vieja de toda la granja y la que más había vivido y la que había, por así decirlo, llevado más tiempo con o sea, la pesada carga de tener que estar día y día trabajando a órdenes de los humanos. Como tú bien decías, luego ya estos animales se rebelan y expulsan a señor Jones. Si quieres, sigue contando lo que va sucediendo en la revolución. Bueno, terminan echando al señor Jones, celebran su libertad pero al poco rato se dan cuenta que tienen que comenzar a laburar básicamente, que el que les daba de comer eran las personas del señor Jones. Y la mujer también menciona que tiene una mujer, pero es totalmente irrelevante en la historia, es como que está y después ya no está. Tienen que comenzar a trabajar el campo. Entonces los cerdos comienzan a organizar a todos y digamos que vemos una corta etapa en la que esta dichosa revolución que dejó planteado el viejo mayor, el cerdo que murió, se comienza a vislumbrar, ¿no? Las ovejas trabajando por aquí, el caballo boxeador que va a representar el esfuerzo, tal vez la meritocracia, no sé cómo representarlo como el que representa a todo el pueblo, porque él siempre está esforzándose y dando lo mejor de sí. Es un caballo. Sí, ¿Cuál no? o sea, que pese a todo, Boxer, el caballo, siempre da lo mejor de sí, aunque no las tenga todos de sí, o sea, esté en mal condición físicamente, no tenga la comida suficiente, él siempre trabaja. Es, por así decirlo, su lema, trabajaré más duro. Pese a todo, pues trabajaré más duro. Claro, también para continuar un poco con lo que va sucediendo, los cerdos, como bien decías, toman la cabeza, por así decirlo, los animales más inteligentes, donde, bueno, vamos a hablar sobre nuestros 2 cerdos protagonistas, Snowball y Napoleón, que serán, por así decirlo, los pilares de esta revolución y que, bueno, las figuras políticas de la granja más relevantes. Luego, sí, eso también, aparte, se crean 7 mandamientos, que son como leyes basadas en las palabras de este viejo sabio. ¿Qué opinas tú también al respecto? Que también creo que ya íbamos a mencionar los mandamientos. Sí, de todos ellos básicamente están en contra de todo lo que tiene que ser humano, ¿no? Hay de que todo lo que tienen 4 patas ya son amigos, los que tienen 2 son enemigos. No dormirás en la cama, no duermarás en una cama, no beberás alcohol, no fumarás, no te pondrás ropa de mano. Y la que como que embarca todas estas es esta, que todos los animales son iguales. Y que es como que más o menos todo lo que dijo
el viejo mayor. Por eso digo el poder ahí de las palabras. Y lo transcriben porque en ese tiempo dan a entender igual que los cerdos más inteligentes habían encontrado, ¿cómo es esto? Unos libros para aprender a leer, infantiles, en la basura, y habían aprendido de ellos, ya sabían leer y los escribieron. Para los que sepan leer y para los que no, les hacían repetir. Por ejemplo, a las ovejas que no son tan inteligentes, les hacían repetir 4 patas sí, 2 patas no, para que lo memoricen, para que todo se genere ahí en base a una ideología. Es que ahí está lo importante, porque todo es muy ideal, muy lindo, muy bello. En sus cabezas todos vamos a ser libres, todos vamos a hacer lo que queramos, ya no va a estar quien nos esté ahí latigando y obligando. Pero al final también se crea ahí una ideología que le llaman el animalismo. Y también, como dices, hay dos seres ahí políticos muy fuertes, con mucho poder intelectual primero, y después se ve otro tipo de poderes, ¿sí? Me parece que es un inicio buenísimo para cualquier historia. Es que es como una historia para que lo lea cualquier persona. No necesariamente si quieres adentrarte en el ámbito de la política y simplemente lo lees como una fábula, también queda bastante bonito, bastante interesante, llamativo, que los animales de una granja se rebelen contra su dueño, porque todos sabemos cómo suele ser el trabajo con los animales, ¿sí? Y para quien no le gusta mucho leer, pues también tiene películas. Quiero una animada y una animales, por así decirlo, reales. Bueno, también unas preguntas que nos planteamos antes de pasar al siguiente segmento sería: ¿por qué las revoluciones siempre comienzan con tanta esperanza, pero luego todas terminan mal? Y luego también, ¿es posible mantener la igualdad cuando hay liderazgo? Esto ocurre desde el comienzo, si te das cuenta, lo de la igualdad. Lo de las rebeliones, pues quieras o no, yo creo que obviamente todas a base o sea, creo que están relacionadas estas dos preguntas. O sea, cuando las revoluciones las comienzan todos con sus mejores intenciones, pero claro, ¿qué sucede? Que luego, pues, el poder, el liderazgo en este caso, pues, hace que la igualdad se vaya inclinando la balanza para un lado. En este caso, para el lado de los cerdos, como los seres más inteligentes y que asumían más responsabilidades, por así decirlo, en organizar a todos los otros animales. No sé si tú crees que la igualdad se puede mantener cuando hay un liderazgo, como en este caso el de los cerdos, y si las revoluciones siempre crees que pueden acabar mal. Yo en este aspecto, bueno, por lo general tengo una visión bastante fatalista. Creo que las personas siempre van a buscar su conveniencia propia. Lo que la mayoría de las revoluciones busca es la igualdad, busca que todos recibamos lo mismo, busca esa equidad. Para mí esa equidad, esa igualdad es imposible, teniendo en cuenta cómo somos, y la historia nos ha demostrado que somos los humanos. Somos bastante egoístas. Tal vez en comunidades muy pequeñitas este tipo de revolución, este tipo de igualdad pueda funcionar con personas muy honestas, pero en eso, sociedades pequeñitas, a un nivel de estructura más global, como no sé, simplemente una ciudad o un país peor, para mí es imposible. En pueblos pequeños, con personas muy honestas, tal vez sí. No hay una necesidad de liderazgo. Tal vez sí, como en pueblos remotos en México. Hay un pueblo en la Revolución Zapatista también. Hay un pueblo en España también que lo hace. Que como que conclusión, no están libres. ¿Crees que siempre va a haber corrupción, no? O sea, siempre va a haber... Creo que es muy ideal, muy soñador pensar que va a haber un país, una estructura grande donde las personas no vayan a ser egoístas. Siempre va a haber ese grado de egoísmo y no va a haber esa igualdad. Y de ahí siempre tenemos líderes, que hay corrupción por un lado, y aún que tú fueras la persona más honesta del mundo, si te haces líder va a haber esta intuición por querer generar más, el poder. Hay otros eso que también... Dime. Te das cuenta que es más complejo que solo decir, mira, yo tal vez dime esto mismo que te digo, a ver, los zapatistas, una persona de ahí sale y va a ser nuestro presidente de México. Y se da cuenta que ahí es diferente el extracto, la estructura, las decisiones se toman de manera diferente, con mucha corrupción de por medio. Entonces, como no, siempre van a terminar mal si se busca esta igualdad. Entonces, no sé. Bueno, pues para pasar al siguiente segmento, también mencionar que creo que ocurre en este capítulo que Napoleón se adueña de los hijos de una perra, los cuales los tiene desde cachorritos y se los lleva. Cosa que será más importante en el segmento 2, que es segmento 2 centramos la consolidación del poder y la manipulación. Vale, capítulos entre el 4 y el 5 aproximadamente. ¿Qué ocurre? La batalla del establo.
bueno, vuelve el señor Jones, por así decirlo, el destierro que le hicieron. Y claro, intenta recuperar la granja como es lógico. Snowball, que es uno de los cerdos principales que dijimos, pues lidera la defensa y es visto como un héroe después de la batalla porque tiene que recibe una herida de bala y tiene que luchar contra el señor Jones y contra todos. De igual manera, muere una abeja y Bowser también participa activamente en la batalla. Además de que, bueno, otra cosa a mencionar también un poco relevante, que Napoleón apenas participa o apenas se le ve en la batalla. Es, por así decirlo, más una persona en las sombras, que está ahí presente pero no actúa activamente en la batalla. Y esta es la batalla del establo. No sé si quieres mencionar algo sobre esta batalla, si que recuerdes así de importancia. Creo que los puntos más importantes, ya los mencionaste. Snowball estuvo dando la cara, es lastimado. Napoleón se esconde. Se ve esta ferviente, no sé, como esperanza, actitud revolucionaria de Snowball. Más bien Napoleón ve una oportunidad de, como dices hace unos capítulos, él encuentra a unos bebés, unos perros, unos cachorros, los cría y ahí como que comienza a dar de punta a la caída de todo lo que es la rebelión en la granja, de todo lo que es la, digamos, independencia y libertad de los animales. Porque a partir de eso, Snowball, Napoleón como que aprovecha y usa sus perros para expulsar a Snowball. Lo manda sacando y no se vuelve a ver más de Snowball. Ahí más bien se hace como una transposición, como Lenin y Karl Marx pueden representar al viejo mayor. Aquí pueden representar a Stalin, a Napoleón y Snowball a Trotsky. Como que va más o menos por ahí, como toda una sátira, como toda una crítica a lo que fue la revolución soviética, la URSS. Como que va más o menos por ahí. Pero de aquí comienza el declive básicamente para toda la granja. Y ellos lastimosamente no se dan cuenta. Claro, justo lo que decías, justo cuando Napoleón es que usa los perros para desterrar también a Snowball. Snowball tenía proyectos como el Molino de Viento, que es el proyecto principal en el cual también se va a basar casi todo el libro, o sea, en construir el Molino de Viento. Plan de Snowball que luego se lo adueñará Napoleón, en base a que, claro, bueno, en base, por así decirlo, a más manipulación que otra cosa, porque en realidad era la idea de Snowball, la verdad, impresionante. De Snowball, Claro, con buena diferencia. sí, o sea, un líder que se veía con buenas intenciones, pero claro, Napoleón supo representar en cierto momento que fue recoger a los perros, cuidarlos, alimentarlos bastante bien, que lo veían prácticamente como su idea, su padre o su madre. Claro, luego lo utilizó para la rebelión, que era, por así decirlo, el peso, o sea, el peso de las armas, que en este caso eran los perros. El ejército, pues, era apasionante, y con esto era más fácil conquistar la granja en este caso. Y literalmente, pues, lo echan en el Snowball. Bueno, si quieres, mencionamos las preguntas de este segmento, o quieres comentar algo más de esta rivalidad entre Napoleón y Snowball. Sí quiero mencionar que la idea principal de Snowball era, creo, construir la granja para los tiempos de invierno, el molino, diré, para los tiempos de invierno, tener energía propia, no depender de los humanos y poder, a partir de esa energía, no sé, tener calefactores, tener luz y poder vivir relativamente bien en el invierno, que es donde más pega. Y tener también un lugar donde guardar sus alimentos y que estén bien conservados. Como que ese es el objetivo. Pero nuestro amigo Napoleón lo transforma totalmente a una manera o una oportunidad de, ¿cómo decirlo?, de mercadeo, de tramitar con otros humanos, de negociar con los otros, comprar y vender con otros para tener más riquezas o tener cosas que no tienen ahí, vender ciertas cosas que tienen ahí o intercambiar. Como que ve una oportunidad para eso. Y ahí se ve la corrupción. La pregunta es, ¿por qué los líderes eliminan a sus rivales? Y podría, pues, responderse por los intereses desiguales, ¿no? Si tienen un interés desigual, si tienen otra visión de lo que es, digamos, progreso o evolución, si tienen una idea diferente, pues no vas a congeniar. Por más que uno diga sí, el otro va a decir no vas a cambiar esos ideales. Entonces, Pero bueno,
también, si quieres, bueno, te iba a decir, mencionar la otra pregunta, pero también me gustaría comentar algo importante de ¿por qué los líderes eliminan a sus rivales? Pues no sé si para ti tú crees que los líderes, o sea, estos líderes, estos posibles candidatos, eliminan a sus rivales aún sabiendo que la propuesta del rival es mejor, o creen en su mente que ellos hacen lo correcto, porque muchas veces a lo mejor lo hacen para sus propios intereses, pero no es lo mejor para la sociedad. O sea, en sí sería que buscan los líderes sus propios intereses y por eso eliminan a la competencia, porque si buscaran lo mejor para la sociedad no eliminaran a sus rivales. Obvio que buscan sus intereses. El otro día hablábamos acerca de las elecciones, y si todos tienen tantas ideas buenas, podrían hacerlas una sola y unir solo un partido y poder, o sea, como si fuera un poco más sencillo y hacer solo un partido y poder poner todas esas buenas ideas y liderar bien un país, idealmente. Pero no, cada uno tiene sus intereses. Y por lo mismo que te decía hace un rato, como las personas somos egoístas, y aquí los cerdos también son egoístas, él tiene ese interés. Y por más que Snowball haya tenido una buena perspectiva, una visión del futuro alentadora con lo que iba a hacer, tal vez en el proceso tal vez se corrompía, tal vez le interesaba alguna otra cosa más, tal vez se adueñaba de esta idea de poder. Podría también pasar, que era lo más probable que pase. Y como Snowball tenía otras cualidades diferentes a las de Napoleón un poco más ambicioso, pues es por este interés propio es que él toma esa decisión. No están viendo el bien de toda la granja, están viendo sus beneficios. Bueno, pues yo creo que las propuestas de Snowball miran el beneficio de la granja, pero quieras o no, luego pues tiene razón que puede ocurrir infinidades de cosas. Pero bueno, tampoco vamos a entrar porque no lo ocurre. Claro, no ocurre, pero como, idealmente tú puedes decir, si yo tuviera que votar por alguien, voto por Snowball. Ya, yo voto por Snowball, sucede, lo hace Luis Molina, puede pasar bien una infinidad de cosas, igual que puede determinar lo mismo que digo, esta necesidad de poder, este egoísmo, que no me sorprendería que pasase. Como siguiente pregunta, ¿cómo se usa la propaganda para cambiar la historia a favor del líder? En este caso, en este caso pues no lo vemos mucho porque tampoco lo hemos mencionado, pero por encima, que es que la idea del molino de viento se la adueña Napoleón cuando en realidad fue una propuesta de Snowball. En este caso recuerdo mucho el otro libro que que tú ya lo acabas, pero yo lo estoy leyendo, que es 1984, donde ocurre esto todo el rato, o sea, van reconfigurando la historia a manipulación del líder político que está en ese momento, o sea, y yo creo que en el fondo si te puedes, o sea, uno no puede llegar a interpretar hasta qué punto en la sociedad actual cómo nos manipula las entidades. Ya sabemos que controlan las televisiones, pero hasta qué punto, ¿sabes? No podemos decir, porque si en el caso de que lo supiéramos, no tendríamos una noción concreta de hasta qué punto está manipulada las cosas o no. Sacarse si hay una prueba de algo más de esto. ¿Hasta qué punto hay una prensa libre? Claro, como las mismas ideas se reflejan de 1984 aquí, es lo que él va mandando como idea un poco, ¿no? Que el verdadero traidor es Napoleón. No, el verdadero traidor es Snowball. Napoleón va difundiendo esa idea, que la idea del molino es suya, y todos le creen. También podríamos como analizar un poco eso, que todos le creen indistintamente o ciegamente porque son un poquito boludos, un poquito como que no le saben tanto, como que tal vez aprovechan de esa inocencia, de esa boludez, y de esa manera los gobiernan, o pues en este caso se aprovecha Napoleón. Claro, también la propaganda de Squalor, que es el otro cerdo, que es, por así decirlo, es el que habla con todos el resto de animales. Sí, tienes razón también, en que yo creo que en el fondo también, o sea, no sé si es que lo vamos a hablar en el siguiente segmento, pero lo de Snowball es bastante fuerte, porque es que luego pues se destruye el molino y Napoleón acusa directamente a Snowball. Que en el fondo tú dirías, ¿será que fue Snowball? Yo a mi parecer diría pues que no, pero gente dice que sí, gente dice que no, o sea, no sé hasta qué punto Napoleón influye en los demás para poder eliminar ese tipo de cosas, o sea, para poder decir, mira, estas influencias son en base a mí, aunque yo creo que ahora lo mencionemos más en este segmento y entraremos más a detalle si quieres. Pasamos al segmento 3, la corrupción del ideal y el miedo. Vale, capítulos del 6 al 7.
vamos a hablar sobre el sacrificio del bienestar de los animales. ¿Qué ocurre ahora en la granja con el nuevo gobierno de Napoleón en este caso? Pues ¿qué pasa? Que los animales trabajan más horas y tienen menos comidas. Claro, los animales comienzan a preguntar por qué suceden estas cosas y con los humanos era completamente igual o era peor. Claro, Squaller es el encargado de decirles que obviamente que están yendo mejor, que antes con los humanos estaban así, pero claro, los animales tienen tan poca capacidad de retención, pues no son capaces de decir, bueno, con los humanos estábamos peor o mejor. Bueno, y también otra cosa que nos fijamos aquí es que Napoleón y los otros cerdos que le acompañan, pues comienzan a vivir mejor. Se pasan ya, creo que ya se mudan a la casa, comienzan a comer mejor, en base que decían que los cerdos deben alimentarse mejor porque son los que tienen que usar el cerebro para hacer las cosas y necesitan alimentarse de la mejor comida posible. Si quieres, tú hablas del siguiente punto, de la purga de Napoleón, que aquí es donde mencionaba un poco que también de Snowball también lo menciono, pero si quieres ahora lo comentas y hablamos. Claro, en este punto como que se acusa a varios animales de traición y es porque lo tienen ahora planteado a Napoleón como el enemigo. O sea, también te venden o te dan esta idea de para que tú gobiernes, para que esté un sistema político, social bien adecuado, debe haber un sistema al cual estar como enemigo. El enemigo, en este caso es Napoleón. No, el enemigo, sí. No, pues sería Snowball. El enemigo en este caso sería Snowball. Napoleón planta la idea, la semilla de que el enemigo es Snowball y él es el que hace que todo salga mal. Si es que algo sale mal, es culpa de él. Me parece bastante realistas y ahora poniéndolo como de manera muy macro, tal vez los gobiernos de derecha contra la izquierda, es como que nosotros somos derecha, estamos en contra de estas ideas progresistas que están dañando al mundo, nosotros de izquierda somos progreso, queremos sacar estas ideas que están ya muy tradicionales, muy obsoletas, como que van más o menos de eso, como que la política siempre va a tener un enemigo, las personas necesitamos un enemigo para afianzarnos más a las ideas que ya nos están vendiendo o ya tenemos, en este caso el animalismo propuesto o alterado por Napoleón. Después pasa lo de Boxer, ¿no? Porque sí, pero bueno, también quería mencionar lo de la purga, que o sea, que primero mencionan lo de Snowball, donde hay varios cerdos que, bueno, los ejecutan porque supuestamente ellos admiten haber hablado con Snowball y que han hecho planes para derrocar y, bueno, directamente los ejecutan. Y de igual manera otros animales, los cuales no habían hecho crímenes tan fuertes, habían dicho, pues yo cogí un día un poco de comida de más, yo vi el otro día, pues dejé de trabajar cierto tiempo, pues a todos los matan. Claro, esto es como que denominada la gran purga que sucede. Bueno, si quieres sí pasamos al caso de Bowser, que bueno, el trabajador por excelencia, la persona que ha sostenido, por así decirlo, la granja, yo creo. No sé si tú piensas lo mismo. claro, es el que representa al pueblo. En esto mismo de la purga que mencionabas se ve que una acción como extrema, como que se han robado un poquito y después matarlo, representa el poder que ahora tiene Napoleón. Entonces, así sean un montón de personas que estén en contra de alguien que haga algo que consideramos éticamente malo, si vemos que tiene ese nivel de poder, va a ser un poquito llevarlo como en contra. Y tal vez Boxer es el personaje más neutro, que simplemente le dicen trabaja y trabaja. Si era para trabajar para Jones, trabajaba. Si era para trabajar para Napoleón, trabajaba. Si era para trabajar para quien sea, él lo iba a hacer. Es leal en esta cuestión de simplemente trabajar, hacer lo que le pidan. Y así él se rompe el lomo y que nunca sea reconocido, más o menos representando ahí a la clase obrera, digamos, que está la clase obrera tanto en el capitalismo y aquí en esta especie de Unión Soviética, socialismo hecho de sátira en la granja, también representa a un conjunto de personas trabajadoras, las personas trabajadoras de toda la vida, la prole, todos, que nos esforzamos, que queremos hacer las cosas bien, pero que al final del día no parece tan beneficioso. Tal vez tú te puedes estar matando trabajando y trabajas 30 años para una empresa y después de la nada te despiden, no te jubilan y ya estás viejo y no puedes conseguir trabajo. Y igual, es como que muy aleatorio. Como que eso representa a la persona común, a la persona que se esfuerza, a la persona que intenta dar lo mejor de sí, pero que no sabe qué va a pasar después. Es más, él es
es traicionado es que es muy, muy irónico, porque él da todo por la granja y es traicionado por el mismo Napoleón y termina siendo vendido ya cuando ve que no va a seguir funcionando, digamos, lo intercambia Claro, cae por... enfermo, Boxer cae enfermo y luego en base a eso, como ya ven que no tiene recuperación, ya no es útil para la granja, lo venden y lo mandan o sea, a matar. Y supuestamente, bueno, en realidad Squatter, que es por así decirlo, el jefe de prensa, pues le dice a todos los animales que no, que a Bot se lo llevaron a un hospital para que le cuidaran, para que le sanaran, pero nada. Todo eso es mentira porque los animales se dan cuenta porque les llega a ver a Bowser el matadero, o sea, las personas del matadero pues le ven que era, bueno, exactamente no me acuerdo muy bien, pero es, por así decirlo, lo usan para llevarse el cuero y lo llevan como que a un matadero y esos se verán encargados de hacer, por así decirlo, los elementos después de la muerte del caballo, que no sé qué nomás serán, aparte de las botas, el cuero, no sé qué más se pueda sacar de un caballo, la verdad, porque la carne obviamente no. Bueno, pues eso, este momento pues, es de los más críticos del libro, porque directamente todos los animales están tristes porque Bowser era el que había sostenido toda la granja. Por así decirlo, Bowser era el pequeño protagonista de esta cruda historia. Bueno, si quieres pasamos a las preguntas o no. Bueno, sí, pasemos ya a las preguntas. ¿Cómo los gobiernos justifican los sacrificios de la gente por el bien común? En este caso, Bowser, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿por qué los trabajadores son siempre los más afectados en los sistemas corruptos? Cosa que lo podemos extrapolar hasta en la actualidad. No sé si quieres contestarnos estas preguntas o qué opinas de estas dos preguntas. La manera en la que justifican casi todas sus acciones por el bien común, como que devienen un poco de sesgos en los que vemos la autoridad y el poder que puede llegar a tener esta entidad, esta persona, este gobierno, en este caso Napoleón. Vemos que tiene el poder de acabar con un montón de gente solo alzando los dedos y le hacen caso a los perros. Con ese mismo poder, así seamos más animales y podamos hacer una guerra contra ellos, seguramente vamos a salir más perjudicados. Y al final tenemos unas ideas tan impuestas acerca de que los animales no tenemos, que también había de saber, los animales no van a hacer daño a otros animales. Y justo en este punto, cuando los mata cambia, ya había cambiado algunas reglas, incluso algunas las había borrado porque igual se enteran que ellos están metiéndose en la casa a dormir, pero cambia esta regla de que no matarás a otro animal, dice no matarás a otro animal sin justificación, y la justificación, como respondiendo a la pregunta, es por el bien común, pero no hay realmente una relación lógica ahí, más bien un lavado de cerebro, una ideología bien planteada y una estructura de poder bien establecido donde tengas pocas posibilidades de hacer algo, porque si decides hacer algo o son todos y mueren ahí algunos intentando hacer algo y sin un camino claro, o eres solo tú y a ti te matan. Entonces no es claro, como ya está muy establecido y es complicado, es complejo. ¿Por qué los trabajadores son siempre los más afectados en los sistemas corruptos? Esta sí que es una buena pregunta. ¿Por qué crees? Pues que es, por así decirlo, el blanco fácil, ¿no? Es la base en todos los sistemas de los trabajadores en sí. Pero claro, es que me vienen recuerdos de otros libros, de 1984, pero es que en realidad se basa todo esto, o sea, siempre los trabajadores van a ser los más afectados porque son, por así decirlo, el motor que hace funcionar todo el sistema económico. Quieres decir luego, pues no, que los más ricos son los que dan trabajo y todo eso, pero no, porque si no estuviesen los trabajadores, ellos no podrían desarrollar sus funciones. Los trabajadores en sí es la base de todo un sistema, o sea, de igual manera como ha ocurrido en todos los imperios, en todas las colonias que existieron en el mundo, los trabajadores es la base de todo. Y también, bueno, antes de pasar al siguiente punto, sí que no habíamos mencionado, tú lo acabas de mencionar, pero no habíamos mencionado que sí, que claramente los mandamientos, los 7 mandamientos animales, pues se van modificando conforme a las necesidades de Napoleón, que los animales recordaban, esto no se debía ser así, los animales sean 2 patas, pero luego ven y tiene, por así decirlo, una frase más que no la recordaban, que eran los animales en 2 patas, excepto pues que sean los cerdos, o bueno, lo de dormir en camas, excepto que sean camas sin sábanas, cosas por el estilo. O sea, van alterando los mandamientos conforme a sus necesidades. Y bueno, pues pasemos ya a la última sección, que es la tradición.
de los ideales y el final de la revolución, porque ya esto no se le puede considerar una revolución lógicamente desde hace mucho rato, pero bueno, si quieres paso ya al siguiente punto y hablamos del trato con Frederick era el humano con el cual Napoleón hacía negocios. El molino de viento, al fin, después de arduas batallas y arduos momentos, pues consiguen terminarlo, pero como tú bien decías antes, lo utilizan no para el bienestar de los animales, sino más para comercio. O sea, lo usaban para machacar granos de maíz, en vez de utilizarlo para los proyectos que tenía Snowball, que era por así generarles electricidad o hacerles el trabajo más sencillo a los animales. Pero bueno, ahí los utiliza como una herramienta para generar más dinero. Hasta cierto punto no sé si Napoleón tiene algo que ver en estos casos, como la destrucción del molino o las insistentes críticas de Snowball y a su sistema anterior. No sé hasta qué punto es real, o sea, es real en el mundo animal, ¿no? Hasta qué punto él lo hizo o si es que en realidad pasó por parte de Snowball, ¿sabes? Bueno, es lo que yo más o menos tengo mis dudas, pero claro, es lo que como juega el libro, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que Napoleón negocia con Frederick y este le da billetes falsos. Esto es el momento de traición por parte de Napoleón, el que luego se confronta con Frederick. Tienen, creo que una pequeña pelea, incluso. Ujú. Y claro, sí, justo te iba a dar la palabra, sí. En este punto ya es el quiebre total. Recuerden que igual están construyendo el molino. Se destruye el molino, pierden todo el progreso y les toca retomar el molino. Ahí es donde enferma Boxer y muere. Tienen que todos hacer como que viven en miseria, comen con las justas, pasan todo el tiempo trabajando, son explotados básicamente, mientras los cerdos viven en la casa, se llenan de lujos, comienzan a tradear, diré, con otras personas y tienen beneficios como el alcohol, caminan ya en dos patas, se visten. Y el lema como que cambia, como que el más simbólico de todo el libro es: todos los animales son iguales, que es lo que plantea el cerdo mayor al inicio. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Cambiando esto y se queda como la única norma, con el adoctrinamiento, con las ideologías que todos los animales tenían, se quedan con eso. Entonces todos somos iguales aquí, entre nosotros, entre los gatos, entre las ovejas, acá los pollos, todos somos iguales aquí, pero los cerdos son más iguales entre ellos tienen otros privilegios. Con esa distinción alteraron todo lo que era el animalismo. Cambiaron, se convirtieron en aquello que juraron destruir. No es básicamente, es como literalmente, textualmente hacen eso. Y el momento final del libro, cómo termina el libro, me parece genial. Que hay una distinción en la película animada, que es dirigida para niños, pues ellos como que por lo que es entretenida. En la película animada pasa esto y hay como todo el tiempo hay una esperanza de que vuelva el Snowball. Al final no vuelve Snowball, pero lo que sí, tienen el amigo de Boxer, que es un burro, el burro Benjamín. Él ve todo esto, les ve a todos disfrutando y se da cuenta que todo está mal y les dice a todos los animales, y como que dan alusión al libro. La película termina como que ellos queriendo rebelarse contra los cerdos. Entran a la casa y quieren hacer una segunda revolución. Yo creo que esto pasa también en el libro, me recuerdo el Benjamín. Sí, pero no hubo. El libro termina con que Benjamín les ve y les regresa a ver se acuerda del señor Jones y de los cerdos y no puede distinguir cuál es humano y cuál no es humano, como que les ve demasiado igual. Así termina el libro, que también pasa aquí en la película, pero en la película él decide hacer una revolución y comienza como que termina en el inicio de esa revolución, queriendo darse de palos con los cerdos. Termina ahí, como que te da una esperanza de... Pero el libro, yo creo que también, no, si no lo menciona en el libro, yo creo que también como que entiendes que va a haber una rebelión, ¿no? O sea, lógicamente. Yo creo que es bastante... No, yo creo que es bastante fatalista George Orwell. Igual, en 1984 también termina así. No hay nada que hacer contra el poder. Y aquí igual, si ese tipo de totalitarismo se va a quedar, va a estar ahí todo el tiempo. No puede hacer tú nada. Es como que para mí me transmite 100% eso. Tal vez por eso también tengo esa visión fatalista. No hay esperanza ante ese final, ante un poder tan grande. Bueno, yo también tenía esperanza de que vuelva Snowball, pero no ha vuelto todavía. Lo que sí, la frase clave
sí que, o sea, se basa el libro, ¿no? Todos los animales son iguales, pero algunos animales, pero algunos son más iguales que otros. La verdad es que bastante top. O sea, esta frase te describe lo que, básicamente, en lo que se basa el sistema de Napoleón. Así que, como bien has dicho, o sea, es el único mandamiento que queda. La verdad es que te das cuenta ahí sobre todo cómo es el cambio del poder de Napoleón y los otros cerdos. Napoleón como la figura principal, pero que no todos han influido. También desde los perros, que son sus hijos, por así decirlo, hasta Squall, que es el periodista, el reportero. Así que puede terminar en una versión bastante fatalista, pero bueno, porque quieras o no, si va a existir otra revolución, pues puede ser que, aunque haya una nueva revolución, pues van a caer en los mismos errores que funcionó esta revolución nueva. Bueno, como análisis de esta parte, podemos decir cómo se corrompe una revolución hasta volverse igual o peor que el sistema anterior. Esta obviamente se vuelve peor, definitivamente peor. O sea, no hay punto de comparación. El señor Jones es humano y, quieras o no, los humanos siempre decimos que somos, o sea, para los animales tenemos más maldad, pero en este caso los cerdos, su propia raza, raza animal, entiendo, ¿no? Pero se portan de esta manera con sus propios camaradas. Y luego, pues, otra pregunta que nos planteamos, ¿creen que esto se ha repetido en la historia? Si quieres tú, ya te dejo esta parte. Se ha repetido en la historia, se ha repetido y se repetirá. El que tú plantees igualdad, derechos, algo que tal vez sientes que tu pueblo, tu contexto no tenga, y al final te das cuenta que estando en una posición en la que puedes cambiar todo eso, o tal vez no es tan sencillo, y ves el camino fácil en el que puedes hacer otro tipo de acciones que van a beneficiarte a ti, y como crees que beneficiándote a ti vas a poder hacer más cosas por ellos, terminas simplemente beneficiándote a ti y pierdes un poco el objetivo. Un poco estar en el sistema político es eso, date cuenta que aunque tú tengas un cierto rol, cierto cargo, dependes de muchas otras personas, y este círculo tan grande impide que tomes decisiones 100% libres y que creas que va a ser lo mejor del mundo. O tal vez ahí te dan otras perspectivas de que tal vez no es lo mejor, o te convencen, o te meten ideologías. Entonces se repite, se va a repetir, se sigue repitiendo. Claro, caso puede ser incluso Venezuela, que es como que lo más allegado, que intentan dar esta libertad por los sucios, no sé, ricos que nos están quitando y tienen mucho dinero y hay que repartirlo entre todos. Y comienza esta famosísima expropiación por parte de Hugo Chávez, quitándole las empresas a personas que ya tenían bien establecido un negocio, y eso paulatinamente fue llevando a la quiebra. No es que con las riquezas que tuvieran ahí lo repartió y se hizo un sistema ideal, no. Es más complejo que eso, y se quedó apropiando con ese poder, y al final los militares y él son los que poder, y los militares serían los perros en ese caso, y la sociedad, pues mira, a trabajar por suerte, unos que por suerte, entre comillas, ellos se dan cuenta, no son como los animales de la granja que hasta el final se dan cuenta y migran porque no tienen otra opción. Pero a los que están ahí no pueden hacer nada, ni siquiera se pueden quejar. Ahí ya entraríamos como Dother, ¿no? Bueno, pasamos a la parte final. Bueno, ya más o menos ya creo que hemos acabado con el comentario que tenemos del libro, pero vamos a hablar sobre 3 lecciones del libro que ya le hemos dicho prácticamente, las hemos estado mencionando, que una es la corrupción del poder es inevitable sin el control del ciudadano. Claro, es lo que estábamos mencionando antes, que tú mencionabas claramente que obviamente ya con el poder la corrupción es mucho más sencilla y el ciudadano pues obviamente no puede hacer nada al respecto. Otra parte es que el pueblo necesita memoria histórica para evitar que lo manipulen. Claro, eso es lo que también estábamos comentando, sobre que puede ser que a lo mejor sí sean conscientes, como en el caso que estábamos mencionando de los venezolanos que migran, pero claro, obviamente hasta cierto punto puedes llegar a ser consciente de esto, pero siempre lo que dicen, ¿no? Que los humanos volvemos a cometer los mismos errores del pasado, aún teniendo la historia ahí presente. Y como última lección, la indiferencia permite que los opresores ganen. Es decir, el dejar de hacer las cosas pues permite que, en este caso, los cerdos pues les manipulen. Ese punto... Tengo ahí una lectura un poco personal, porque yo hasta relativamente poco era bastante apolítico, porque por esta misma idea fatalista de que
¿para qué votar o para qué hacer esto si al final todo va a terminar mal? Pero esta misma indiferencia es la que permite que otras personas que usan esa voz que yo no estoy usando hagan como que esta reproducción de ideologías, reproducción de lo que está mal. Entonces, como que yo creo que esta indiferencia se debería ir cohibiendo con ideas críticas, sin tener miedo a lo que pueda pasar, sin tener miedo a expresar lo que realmente piensas. Pero es que es mucho más complejo que solo decirlo. Porque yo tengo el privilegio de poder decirlo aquí, pero si vivo en otro país no puedo decir lo que pienso. Y la persona que dice que lo que pienso, pues marca calavera. Entonces creo que invitar a la reflexión de eso, de no ser indiferentes al ámbito político. Sí, bueno, es un libro pesimista, pues sí se podría ver así. Podrías verlo como una advertencia también, pero bueno, en realidad sí que es en sí toda la política, lo que deriva el poder es un poco así pesimista a la larga. Pero quién sabe, nunca es todo bueno ni todo malo, ¿no? Ni todo blanco ni todo negro, creo. Bueno, yo creo que más o menos nos ha quedado bastante interesante el comentario de este libro. Otras recomendaciones parecidas es ese 1984, que lo hemos mencionado, que también es de Orwell, y también otra sugerencia es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Así se dice, ¿no? Huxley. Digo Huxley. Vale, pues esas son otras dos sugerencias más o menos similares. Bueno, similares no, pero similares en reflexión política, por así decirlo. Pero son más eso es una distopía, ¿no? En este caso, pues lo interpretamos con animales, pero ahí se interpreta con personas. Bueno, pues si quieren comentarnos cualquier cosa, no sé si quieres comentar algo tú también antes de dejarnos. Quisiera comentar cómo termina el libro, porque justo remarca lo que habíamos dicho hace un momento. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después miraban a un hombre y después a un cerdo, de nuevo un cerdo y después a un hombre, y ya no podían saber cuál era cuál. En eso se convirtieron, en lo que juraron destruir. Y los sistemas que actualmente gobiernan, pues seguramente va a ser un poco de lo mismo. Quieren hacer un cambio, pero al final se convierten en dictaduras. Y este sistema totalitarista como que está aquí en el libro, pues, como que está destinado a estar en las personas en sí. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente podcast, que seguramente va a ser sobre 1984. O podemos porque si hemos mencionado un poco de la misma rama, a lo mejor cambiamos y luego ya al siguiente sí de 1964, pero sin embargo el que venga, yo creo que deberíamos calificarlo antes de. Sí, cierto que casi se nos olvida calificarlo. Bueno, pues a mi parecer Rebelión en la Granja, pues de mi top, desde mis top, yo le daría un 4.75. El 10 no lo voy a dar, 4.75, pero 4.75 sobre 5. Claro. 4.75. ¿Qué le falta? ¿Qué falta? Es que está mal. ¿Qué pasa con esos 25? ¿Por qué no es 5? No, porque un 5 es para algo perfecto, una obra maestra. Esta es una obra maestra, pero una obra muy maestra. No sé. Una obra muy maestra. No, a mí me gusta, me parece interesante y todo. Me engancha. Pero a mí particularmente no me vuela la cabeza. La considero sí una obra maestra, pero no me vuela la cabeza más que otras. Por ejemplo, 1984 me gusta más. Yo le pondría un 4.25. 4.25. Bien. Entonces ahí estaría el promedio de un 4.50 para el libro. Sí, un promedio bueno, la verdad. Un promedio bastante top. Entonces tal vez para mí lo que falta es bastante individual por el tema de los animales, del tradeo, de que hay... Lo que me gusta es eso, ¿sabes? O sea, me encanta que esté reflejado en animales, o sea, cómo lo refleja con los animales las ideas políticas, me encanta mucho. Tal vez no me vuelve loco eso, pero me parece muy interesante cómo refleja esas ideas políticas. Las ideas es lo que me gusta, lo que me encanta. De ahí que lo haga con animales es como el toque, el plus. Y particularmente no me vuelve loco que sea con animales, ¿sabes? No sé, ya muy particular. Tal vez hubiese sido por otro lado, no sé. Me gusta, no digo que esté mal, pero eso es particular, individual. Entonces eso,
creo que sería todo por hoy. Bueno, Dejen de comentarios, sugerencias para libros, qué les ha parecido este libro y si tienen alguna idea también que comentarnos. bueno, entonces hasta la próxima.